Buenas tardes. Seguramente en alguna ocasión usted ha escuchado el término prediabetes o sabe de alguien que le ha comentado que es prediabético y este término ha generado cierta confusión entre la población e incluso entre la comunidad médica existe también algunos que están a favor del término de prediabetes y otros los cuales están en contra. El día de hoy le platicaré algunos puntos por los cuales es que este término en realidad, al menos a mi parecer, está bien utilizado y cuáles son los requisitos para poder decir que un paciente tiene o no prediabetes. Hasta hace varios años, mucha gente decía que era prediabética porque sus padres, uno de los dos o ambos, eran diabéticos y entonces se decía que el tener esta influencia, esta predisposición para desarrollar diabetes los hacía precisamente prediabéticos. Si bien es cierto que el tener un familiar en primer grado es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes, la verdad es que no todas las personas que tienen padres o madre o ambos diabéticos van a desarrollar la enfermedad, por lo cual este término no está bien empleado. Hace algunos años se hicieron los ajustes para los niveles de glucosa y entonces se determinó que había un punto de corte a partir de 126 miligramos sobre decilitro para poder diagnosticar en ayuno que un paciente es diabético, pero que los valores normales de glucosa no deberían de rebasar 100 miligramos por decilitro en ayuno. Igual después de generar una prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba en la cual se le da azúcar en cierta cantidad al paciente y 2 horas después se le toma una muestra, en una persona sana no debería rebasar los 140 miligramos sobre decilitro y una persona diabética era aquella que rebasaba los 200 miligramos. De manera que si usted se da cuenta, tanto en la medición en ayuno como en la medición con esta prueba de tolerancia a la glucosa, existe un punto en el cual ni se es sano ni se es diabético, sino que está en un punto intermedio. Esto cuando solamente se trata de alteración en ayuno, se le llama glucemia inapropiada en ayuno, y cuando se hace la prueba y queda precisamente entre 140 y 200, se le conoce como intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. Precisamente este grupo de pacientes es aquel que nosotros consideramos como prediabéticos. Le explico ahora por qué el término. Bueno, el término diabetes implica que el paciente tiene una enfermedad que requerirá un tratamiento de por vida, ya que, como todos sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que dura mucho tiempo y que va empeorando y que hasta la fecha es incurable. Sin embargo, existe este grupo de pacientes en donde hay alteraciones de la glucosa, podremos llamarle disglucemias, que el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor que el de una persona sana, pero que el darle tratamiento medicamentoso de por vida no otorga realmente un gran beneficio contra los costos que representan los medicamentos o los efectos secundarios que pudiéramos tener de los mismos. De manera que este grupo de pacientes se les va a tratar principalmente con cambios en el estilo de vida. Y se ha visto que precisamente este grupo de pacientes, si nosotros hacemos bien las cosas, podemos evitar hasta en un 70% de las veces que desarrollen diabetes. ¿Sí? Es un punto en el cual normalmente la historia natural, es decir, si nosotros no hacemos nada, nos dicta que el paciente se va a volver diabético en algún punto. Pero tenemos esa oportunidad precisamente de detectarlo aquí antes de que se vuelva diabético y ejercer ciertas medidas para regresarlo al punto de salud. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer a que un paciente tenga o se encuentre en esta prediabetes? Bueno, primero, las personas obesas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar prediabetes y diabetes, de manera que serán aquellas a las cuales vamos a estar buscando para poder tratarlas de forma oportuna. Aquellos que tienen datos
de algo que se conoce como intolerancia, perdón, como resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina es de hecho el fenómeno principal por el cual se desarrolla diabetes. Esta resistencia a la insulina, además de producir diabetes, produce algunos cambios que pueden ser visibles, como el oscurecimiento del cuello y de algunas otras zonas de pliegue que se conoce como acantosis nigricans, y también la presencia de una enfermedad en las mujeres que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, normalmente un paciente sano produce insulina en su páncreas, entre otras cosas para metabolizar la glucosa, es decir, para que la glucosa que entra al torrente sanguíneo pueda llegar a las células de sus músculos, de su corazón, de su hígado, de los riñones, de todo el cuerpo. Y entonces al llegar a la célula, la insulina podremos decir que le abre la puerta a la glucosa para que entre a la célula. Es la llave que le abre la puerta a la glucosa para que entre a la célula. Y ya dentro de la célula, la glucosa, el azúcar, se utilizará para generar energía. En algunos pacientes, la chapa de esta llave es defectuosa, es decir, el receptor para la insulina no funciona de manera adecuada y entonces la insulina en la cantidad que normalmente la produce el páncreas no es suficiente para lograr que se meta la glucosa a las células y obtengan energía. De manera que el páncreas comienza a producir un exceso de insulina para vencer esta resistencia. Al principio, este exceso de insulina mantiene los niveles de glucosa entre comillas normales, 98, 99, 101, 95, 90, ahí los mantiene, aceptables, ¿sí? A costa de estar produciendo una gran cantidad de insulina. Sin embargo, en el paciente prediabético y diabético, esta resistencia a la insulina se va haciendo cada vez más poderosa y llega el punto en el cual el páncreas ya no puede seguir venciendo esta resistencia e incluso se agota y empieza a disminuir la producción de insulina. Es ahí el punto en el cual se desarrolla la diabetes. De manera que, si tomamos esto en cuenta, la diabetes realmente no se inicia cuando se eleva la glucosa, sino se inicia muchos años antes, precisamente cuando el paciente ha pasado en la etapa esta de resistencia a la insulina inicial, en la etapa de resistencia a la insulina más avanzada que podremos llamar prediabetes, y precisamente estos que generalmente son entre 5 y 10 años antes del desarrollo de diabetes, son los que nosotros debemos de tomar oportunamente para poder tratar al paciente y prevenir la diabetes. ¿Qué es lo que produce la resistencia a la insulina? Bueno, la principal causa de la resistencia a la insulina es la presencia de ácidos grasos libres circulantes. Y esos ácidos grasos libres van a venir de dos fuentes principalmente: lo que comemos y del tejido adiposo, es decir, de nuestra grasa, pero específicamente de la grasa que se acumula en el abdomen, entre las vísceras y entre los músculos. Esta es la grasa mala, es la que tenemos que eliminar. Esta es la razón por la cual la obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes. Tanto que ahora se utiliza un término de la diabetes dependiente de obesidad que se llama diabesidad. Pues bien, el tratamiento de estos pacientes que se encuentran con resistencia a la insulina y con prediabetes es bien sencillo. Simplemente tienen que llevar una alimentación completamente libre de azúcares, deben de mejorar su ingesta de verduras, aumentar su hidratación, realizar ejercicio por lo menos entre 20 y 30 minutos todos los días y bajar de peso. Se ha visto que con bajar por lo menos el 10% del peso que tiene el paciente, con eso encontramos una mejoría sustancial. Le decía yo, se puede evitar hasta un 70% el desarrollo de diabetes en estos pacientes. Existen medicamentos que pueden servir para el tratamiento de la prediabetes. Estos se conocen como sensibilizadores a la insulina. Y tenemos a la metformina, la pioglitazona y muchos otros antidiabéticos que hoy se están intentando
utilizar para el paciente prediabético. Sin embargo, por mucho, en estos pacientes sí, la dieta y el ejercicio bien llevados son mucho más efectivos que los tratamientos medicamentosos y por supuesto mucho más económicos. De manera que si usted tiene este problema, si tiene un problema de obesidad central, si ya le dijeron que está teniendo glucemias inapropiadas en ayuno, si le diagnosticaron intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, no espere más. Siga por favor las indicaciones de eliminar el azúcar de su dieta. El azúcar de hecho es el principal veneno que tenemos y la principal droga, ¿sí? Y debemos de eliminarla de la alimentación, sobre todo si usted tiene este tipo de problemas. Comience a hacer ejercicio, acérquese a un médico internista y a un nutriólogo que los sepan a usted guiar sobre el adecuado tratamiento para su problema y evite precisamente desarrollar una enfermedad que hasta el día de hoy es incurable y que le puede costar mucho dinero y mucha disminución en la calidad de vida. Espero que esta información le haya servido y nos vemos aquí en